Y ahí estamos en contacto con Tamara Rubilar, como les contaba, la historia de ella es muy interesante. Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya les conté sobre tu historia, sobre todo tu recorrido. Ahora queremos saber de vos, ¿no? A partir de tu primera persona, lo que fue este camino, ¿no? Para poder llegar a este suplemento que logró transformar la calidad de vida de tu hijo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy yo lo cuento como una aventura, pero la verdad que los primeros años se vivieron con muchísima angustia y mucha preocupación. Cualquier padre que tiene un hijo con el que transita alguna situación de salud me puede entender, y sobre todo con incertidumbre, ¿no? Nosotros lo pasamos con mucha incertidumbre y yo decidí buscar no sé, como un tronco, un cable tierra, algo que me dé seguridad, que es la ciencia. Y entonces eso fue lo que a mí me ayudó a transitarlo con un poco de sanidad mental y con esa búsqueda de que yo sabía que algo tenía que encontrar, y un poco eso de la obstinación que dice mi marido que tengo, que finalmente, bueno, terminamos no solo en que no tome más los corticoides, sino que hoy en día otras personas puedan tener los beneficios bueno, que tuvo él durante su desarrollo. Tamara, contanos cuáles eran los síntomas que tenía tu hijo. Tenía una enfermedad autoinmune. ¿Qué síntomas tenían? ¿Le habían dado como tratamiento los corticoides? Vos no te convenciste con eso y por eso empezaste, ¿no?, este camino de búsqueda para poder encontrar una solución. Exactamente. El problema empezó cuando él empezó a comer, porque después lo que entendimos es que él tenía muchas alergias alimentarias, pero básicamente tenía deposiciones con sangre o vómitos continuos, se brotaba muchísimo la piel y tenía broncoespasmos a repetición, pero la preocupación más grande era que no absorbía alimentos, no crecía básicamente, siempre estaba en un percentil extremadamente chiquito. Y acá en Puerto Madryn le hicieron análisis de absolutamente todo, porque o sea, no se encontraba qué era lo que había pasado, y finalmente por eso nos derivaron a la casa cuna. Y bueno, allá encontraron por lo menos el diagnóstico, qué era lo que tenía, que eso es mucho mejor a no saber qué tiene. Y Claro. bueno, nos habían dado una dieta extremadamente estricta, por supuesto los corticoides por boca y en el PUF también, y inmunoglobulinas para ayudarles a madurar su sistema inmunológico, y bueno, y controles cada 6 meses, eso era, ¿no? Y los progresos eran muy pequeñitos con el tratamiento, pero por lo menos veíamos que podía aceptar un poco más la alimentación. Pero cuando uno piensa en que un niño menor de 1 año va a tomar corticoides de infinito y más allá, Para toda la vida, claro, como preocupa medicamento. muchísimo, Mm. porque son muy buenos los corticoides, pero para momentos específicos, para cortos plazos, para enfermedades particulares, pero a largo plazo se sabe que tiene muchos efectos negativos. Y por eso era mi preocupación sobre su desarrollo normal. Claro. En ese momento es cuando llega este paper ruso, Ruso, donde sí. se abre un panorama hasta el momento al menos desconocido para vos, que es Sí. las propiedades que tienen los erizos de mar y cómo podías aplicar eso al tratamiento de tu hijo. Sí, sí, realmente eso fue como, en ciencia se habla del breakthrough, algo que hizo que cambie la realidad, ¿no? Que básicamente ese paper nos dio el nombre de la molécula y nos dio de dónde obtenerla, que bueno, eran los erizos de mar que nosotros teníamos en el laboratorio y sobre los que veníamos trabajando, pero que nunca pensábamos que podía llegar a tener una molécula antiinflamatoria y antioxidante con las características que tiene el equinocroma A. A mí me impresionó porque vos los tenías al alcance de la mano, los Sí. erizos de mar, pero no sabías todas las propiedades que tenían y lo que podían llegar a generar. ¿Cómo fue ese momento en decir, los tengo acá tan cerquita y yo los tiraba, digamos, o como parte de la sustancia del erizo la desechaba? Exactamente, pues nosotros trabajábamos con los erizos y buscábamos los lípidos, los omega 3 buscábamos nosotros. Y entonces los pigmentos, estos polifenoles nos molestaban y en el laboratorio los desechábamos. Era como que eran una molestia para sacar el otro compuesto. Cuando
yo me di cuenta que eso podía hacer, lo primero que hice es lo mandé a mi marido a buscar erizos de mar. Y dije, voy a probar de ¿Cómo hacer ese hacía para tracto. buscar erizos de mar? Porque por otro lado no tengo ni idea de cómo hacerlo. ¿Cómo hizo tu Y marido? mi marido es buzo y históricamente él fue el que siempre me ayudaba a ir al mar y traer los animales que nosotros utilizábamos en investigación. Junto con, por supuesto, también lo hemos hecho con el Bebo, que es el buzo del CENPAT histórico que ha participado en cientos de muestreos que hemos realizado. Pero esto, como yo quería hacer una prueba dentro de mi casa, básicamente vas al mar, buceas y traes algunos animales y Qué fuimos equipo el de probando. ustedes dos, ¿eh? El Sí. buzo que traía los erizos y la investigadora que logró esta sustancia. Sí, la verdad que siempre dicen que cuando uno tiene tragedias así muy grandes en la familia o los matrimonios se unen o se separan, nosotros nos transformamos en un equipo muy sólido buscando una solución para eso y bueno, y hoy en día se refleja que estamos los dos juntos en ProMarin haciendo que esto camine, ¿no? Una vez bueno, viste que esta sustancia podía ser buena, primero la probaron ustedes, les contaba yo. Sí. Por miedo, ¿no? Me imagino a las reacciones y se dieron cuenta de que iba bien. Sí, exactamente. Lo que los investigadores rusos nos habían dado mucha seguridad porque primero ellos habían desarrollado un fármaco que se inyecta en el corazón de esta molécula. O sea, si llegó a nivel de fármaco tenía todos los estudios de seguridad y eficacia, pero igual, viste, es tu hijo, te da cosas. Entonces pues empezamos haciendo esos extractos primarios y los probaba él para ver, bueno, qué sé yo, quizás le daba una alergia en la boca, uno nunca sabe. ¿Y qué eran? Entonces, ¿Un líquido? ¿Cómo, un líquido, ¿en qué siempre forma? fue el juguito de los erizos, siempre fue un juguito. El juguito de los erizos, así le decíamos en mi casa, ¿no? Para convencerlo que los tome, digamos. Y cuando se lo empezaste a dar a tu hijo, ¿lo mirabas como diciendo, a ver qué le pasa? ¿Cómo fueron esos días? Sí, los primeros días fueron de miedo, pero yo sabía que esto llevaba tiempo, ¿sí? Porque bajar inflamaciones, modular sistema inmunológico no es algo que pasa de un día para el otro, pero decidimos continuar. Y la verdad que sí pasó, que más o menos a los 2, 3 meses, el primer cambio que pasó, yo entiendo que fue la desinflamación intestinal, porque él empezó a ir de cuerpo de forma normal, cosa que no le había pasado nunca en su vida. Entonces ahí fue cuando nosotros dijimos, bueno, pará, acá está haciendo algo. Y después lo segundo que pasó fue que él tenía como una piel rasposa y una piel atópica muy fuerte y eso empezó a disminuir. No es que mágicamente todo pasa, ¿no? Pero uno va viendo cómo las cosas van mejorando. Y después la frecuencia de los broncoespasmos se iban disminuyendo cada vez más, cada vez más. Y bueno, hoy en día la verdad que solo si se agarra una laringitis en los periodos de menos 13 grados bajo cero que estuvieron haciendo acá, puede llegar a necesitar un corticoide, si no, no dependemos de ellos más. Tamara, ¿y cuándo, porque vos le empezaste a dar este juguito, como le decías vos, de los erizos, ¿cuándo dijiste o pensaste en dar el salto, ¿no? De que esto que le dabas solo a tu hijo podía llegar a ser ayuda a otros. Ah, ese salto. Yo pensé que decías de sacar los corticoides. Ese salto y... No, al año le sacaste los corticoides. Sí, o sea al año de que lo consumió entero, dije, bueno, no le doy más corticoides. Ahora, el salto a que ayuden a otras personas yo creo que fue progresivo, no hubo como un día decisivo, no. Lo que yo fui haciendo de a poco es enfocándome cada vez más en el estudio de los erizos, empezando a generar un equipo de trabajo que trabajara alrededor de los erizos y nosotros hicimos muchísima ciencia básica, desde qué comía, qué le gustaba comer, cuándo se reproducía, si eran amigables entre ellos o no, porque hay animales que cuando vos los pones en cautiverio se pelean, hay comportamientos sociales que no funcionan. Yo empecé como instintivamente a querer saber más de qué era lo que estaba pasando. Y yo calculo que la verdad que cuando empezó más o menos el año 2016, 2017, el gobierno del Chubut a tratar de buscar científicos que estuvieran interesados en hacer proyectos productivos, ahí fue cuando mi marido me empezó a decir, ¿por qué no vas con tu idea? ¿Por qué no contás? Esto tiene que ser. Y entonces así como muy tímidamente, hace ya más de casi 10 años, empezamos a madurar esa idea de si esto quizás podía transformarse en algo, y la verdad que a mis tiempos fue súper rápido porque nosotros conseguimos inversión o empezamos a conseguir inversión en el año 2019.
y el proyecto empezó fuerte en el año 2020 y en el año 2021 se concretó. Son muchos años, pero en realidad para mí fue como que fue muy rápido. Muy rápido. ¿No? Para mí sí. Porque mí necesitabas una inversión, necesitabas, digamos, poder llevar adelante esto, digamos, a gran escala, porque vos lo hacías de manera casera en tu casa. Sí, imagínate que cuando nosotros empezamos a estudiar acuicultura de los erizos para poder cultivarlos, nuestros números de animales eran 64 erizos y nosotros hoy en planta tenemos 6.000 erizos. Hay que hacer esos saltos. Es impresionante. Nosotros cuando hacíamos extractos trabajábamos de a 20 mililitros, ahora trabajamos de a 20 litros. O sea, esos saltos de escala requieren no solo de inversión de dinero, sino de capacidad ingenieril, de capacidad tecnológica, o sea, logística, se requiere una estructura, todo, claro, que adentro del CONICET se puede hacer la ciencia, pero no se puede saltar a la industria. Y entonces ahí es donde esa vinculación que existe entre el privado y lo público pasa a ser algo positivo, porque si queda solamente adentro de la ciencia va a quedar en un hermoso paper publicado, pero no va a llegar al beneficio de la sociedad. Y ahora esto sí llega al beneficio de todos. Exacto, sí. Y bueno, y para eso alguien tiene que invertir dinero. Nosotros la verdad que fuimos afortunados, una pesquera local de Puerto Madryn creyó en nuestro sueño medio loco y no solo confió en la idea, sino que nos construyó la planta porque nosotros necesitábamos hacer la prueba piloto, algo que se llama pasar al TRL9, que es una escala de desarrollo, ¿no? Que teníamos que ver si efectivamente esto se podía hacer a escala. Nosotros no sabíamos si se podía hacer a escala. Entonces la inversión era de extremado riesgo y ellos la asumieron y sí, no solo la pudimos hacer a escala, sino que pudimos certificar en muchos niveles. Nuestra planta está aprobada por la FDA, está aprobada por supuesto por ADMAT, o sea, nosotros cumplimos con altos estándares de calidad y nos interesa hacer eso también para diferenciarte de todo lo que quizás hay por todo el Instagram y por todos lados que te prometen maravillas con cosas que no sabes si funcionan. Bueno, por eso nosotros buscamos certificaciones, buscamos pruebas médicas, buscamos hechos que si nosotros decimos que algo te va a ayudar, que te ayude de verdad. Es que ¿no? Lo que hay detrás de este suplemento dietario es, ¿no, sí, Tamara? Suplemento dietario. Sí. Hay mucha investigación de científicos del CONICET, científicos argentinos, que como siempre digo, son nuestro tesoro y que además se rompen el lomo estudiando justamente para lograr estos avances que a veces resultan tan difíciles, ¿no? Pero otras veces los vemos en la práctica, en la realidad, como el caso de este suplemento. Exactamente, o ahora de mis colegas que están explorando el fondo marino. Sí. Hemos visto qué maravilla lo que han logrado hacer también científicos del CONICET. Bueno, hay 3 de Puerto Madryn arriba de ese barco. Son colegas que la verdad que yo los quiero mucho y los conozco y son súper serios, y estábamos todos contentos con la estrella de mar Patricio, que además, bueno, es una vez prima del erizo de mar, así que andábamos todos contentos con ese descubrimiento. Todos mirando el streaming de los científicos Exacto. argentinos que nos mostraban en tiempo real la vida, ¿no?, que hay en las profundidades del océano. Qué maravilloso esto que se logró. Tamara. Exactamente, sí. Es importante poder poner en valor, ¿no? Que la Argentina tiene no solo una estructura de ciencia muy grande, sino también las universidades públicas brindan esos espacios y el valor del talento de los científicos humanos es muy reconocido a nivel internacional. Entonces, proteger eso como un valor argentino vale la pena. Totalmente. Sigamos hablando de lo que vos lograste, que fue muchísimo, porque tu hijo, ¿hoy cuántos años tiene? 12. 12. Y durante 11 años estuvo tomando este juguito que ahora lo pueden tomar todos. Exactamente, sí. ¿Cómo está él ahora? Él está súper bien, o sea, nosotros por supuesto, como digo yo siempre, las enfermedades autoinmunes no se curan, sino que se modulan y se controlan. Hacemos controles anuales por seguridad, por las dudas, pero la verdad que es un chico que ha podido superar sus grandes dificultades. De hecho, muchas de sus alergias alimentarias se han disminuido. Él no podía comer, por ejemplo, frutos secos. Hoy en día, en cantidades pequeñas, puede comer frutos secos. Él tenía alergia
¿cómo se llama? No es el gluten. Eh, El trigo. Ahí está, al trigo, es un trigo especial. Al trigo candial era el que le hacía un montón de alergias, por eso nosotros nos habíamos comprado la máquina de hacer fideos, por ejemplo, o la máquina de hacer pan. Y entonces cuando antes no se hablaba de celiaquía, nosotros ya juntábamos esas cosas. Hoy en día él puede ir a un cumpleaños y comerse una pizza y va a comer 2 porciones, ¿no? Claro. Y se va a saber que se le va a inflamar un poco la panza, pero lo puede hacer. Entonces él logra hacer una vida normal. Cuando tocó irse al viaje egresado, porque acá uno egresa en 6º grado. Claro, como en la provincia de Buenos Aires. Claro, son más chiquitos. Era toda esa preocupación. Y por las dudas se llevó todo. Se llevó el puff, se llevó todo porque no sabíamos si teníamos la indicación de la comida y qué sé yo. Y él volvió feliz. Papá, se enfermaron todos menos yo. Y él Era acostumbrado a las enfermedades. Claro, estaba contento, así que él sí logra hacer una vida normal, juega al rugby, va a la escuela, y es muy, muy buen cocinero, porque como desde chico tuvo que aprender qué puede comer y qué no, bueno, ha tenido el gusto por la cocina también. Tamara, me quedó muy grabado esto que me contaste de, bueno, qué suerte que tuvo tu hijo de tenerte a vos, pero también otros tienen suerte porque vos lograste, bueno, conseguir esto, ¿no? Esta sustancia que muchos hoy están tomando, ¿no? Exactamente, sí, nosotros tenemos más de 5.000 clientes hasta el día de hoy. Seguimos creciendo. La nota que nos hicieron en Telefe, la verdad, hizo que tuviéramos muchísimo interés. Todavía seguimos respondiendo preguntas que nos hicieron a partir de ahí, y está, más gente está empezándolo a tomar. Y de hecho también algo súper positivo que salió, que me parece que vale la pena, es que me contactaron muchos médicos y de distintos hospitales y surgieron posibilidades ahora para hacer pruebas médicas en niños. Así que estoy súper contenta y agradecida, porque a mí me encantaría que efectivamente nosotros podamos tener esa aprobación regulatoria para poder también que lo puedan tomar los niños libremente. ¿Eso cómo sería? ¿Qué pasos hay que seguir? Y eso es un poco largo. Uno tiene que primero hacer un protocolo, aprobarlo por comité de ética de los hospitales, hacer las pruebas médicas, analizar los resultados, presentar los resultados a ANMAT y que ANMAT te autorice a vender el producto para niños. Lleva todo un proceso que no está mal que haga eso ANMAT, claro. No está mal. Por eso nosotros siempre decimos eso, que la regulación nos indica, nosotros ponemos lo que dice la regulación, pero bueno, la historia es la historia y es la realidad. Por supuesto. Y nosotros preferimos siempre de última tardar un poco más, pero hacer todos los pasitos que correspondan regulatoriamente. Así va a ser, porque tu empeño, tu dedicación, se te ve fuerte, se te ve con ganas de siempre dar un paso más. Por último, Tamara, ¿cómo te sentís después de todo este camino recorrido, tanto esfuerzo que le has puesto a esto? Uno por su hijo hace absolutamente todo, ¿no? Pero quisiste dar un paso más y eso es lo grandioso y lo valiente también en esta historia. Sí, bueno, la verdad que yo me siento súper satisfecha, no me arrepiento de nada. Aprendí mucho en el camino, pero ahora vamos por más. Con el equipo ahora lo que estamos buscando es nuevas formulaciones, a ver dónde más podemos ayudar, o sea, la curiosidad del científico no se acaba, así que lo que nosotros queremos hacer es eso, es ir y buscar mejores formulaciones, mejores opciones, más pruebas médicas y seguir creciendo alrededor. Muchas gracias, Tamara, por todo lo que haces, seguís haciendo, avanzando, y también por mostrar, ¿no?, que el recorrido de un científico puede tomar muchos caminos, pero siempre es lo más fuerte y valorado que tenemos en un país, ¿no?, que nos permite estas posibilidades en la salud y en otras vías y aspectos, ¿no?, de la vida, ¿no?, en la tecnología, en un montón de cosas. Así que qué bueno tu recorrido y tu trabajo, porque nos muestran uno más dentro de todo lo que tenemos de los científicos del CONICET que tenemos en nuestro país. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia por escuchar. Hasta luego. Gracias. Estábamos hablando con Tamara Rubiler. Ella es mamá, pero es científica del CONICET y logró una cura para su hijo, pero claro, no se quedó ahí, quiso dar un salto más, quiso ayudar a otros, y por eso hoy tiene una gran estructura, porque logró un suplemento dietario que justamente lo que hace es sanar ciertos síntomas que tenía su hijo con una enfermedad autoinmune. Ahora
como les contaba ella, bueno, va por más, busca otras soluciones, así que la vamos a seguir acompañando, por supuesto.